Si uno viaja al extremo sur de América, a Tierra del Fuego, llega a un lugar que de verdad se siente como el fin del mundo. Es una tierra de vientos brutales, bosques retorcidos y un mar helado. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la gente que vivió ahí por milenios, los Selknam, un pueblo de cazadores-recolectores con un modo de vida, bueno, casi de la edad de piedra, que sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX. Y nuestra guía para este viaje es el trabajo de una antropóloga, Ann Chapman. Ella, a partir de 1965, dedicó su vida a documentar esta cultura, pero no desde los libros. Se sentó con los últimos sobrevivientes. Así que lo que tenemos no es un simple recuento histórico, es un testimonio directo, personal, del fin de un mundo, contado además por las últimas voces que lo recordaban. Exacto. Y nuestro objetivo es reconstruir ese mundo, su cosmovisión, su estructura social, su vida, pero sobre todo es acercarnos a la experiencia humana de su desaparición. Y lo hacemos a través de la figura central de las fuentes de Chapman, que es Lola Quiebya. Cuando se conocieron, Lola tenía unos 90 años y era literalmente la última persona Selknam que había vivido al estilo de vida nómada tradicional. Era el último eco de ese mundo. Chapman llega a Tierra del Fuego entonces a mediados de los 60 y se encuentra con Lola. Y para la gente de ahí, ella era una curiosidad. La llamaban la reliquia, el último vestigio de un pueblo que ya daban por extinto. Pero Chapman vio otra cosa. Vio una puerta a un universo entero. Una chamán, el último eslabón con esa cultura ancestral. Tenía una personalidad muy fuerte, pero también un dolor profundísimo. Todo escondido detrás de un español muy, muy básico. Su mundo se había derrumbado, pero ella lo conservaba intacto en sus cantos. Y es increíble cómo el trabajo de Chapman con ella nos revela ese mundo interior. Cuenta que el idioma Selknam era casi imposible de aprender, es tonal gutural, y describe la fascinación de Lola con la máquina, como le decía a la grabadora de cinta. Siempre pedía escuchar su propia voz después de grabar un canto. Sí, y lo juzgaba. Decía si el canto era ulichen, que significa lindo, o jipen, que es feo. Si le parecía feo, insistía. Lo grababa una y otra vez hasta que sonara como debía, como ella lo recordaba. Había una responsabilidad ahí, no era solo estética. Me impresiona esa disciplina, y Chapman cuenta algo increíble sobre su memoria. A veces, Lola se despertaba en medio de la noche porque había soñado con un canto, y a la mañana siguiente corría a buscar a Chapman y le decía, «Grabe rápido antes de que desaparezca de mi memoria». Se daba cuenta de que era la última. O la ves, 50 años atrás, en un ritual. Y lo más importante es que siempre recordaba a quién le había pertenecido, porque los cantos no eran como nuestras canciones, ¿sabes? No eran de dominio público, eran posesiones, individuales, heredadas de padres a hijos, de chamanes a aprendices. Estaban ligados al poder espiritual de una persona. O sea que cada canto era como un título de propiedad espiritual. Precisamente. Y por eso el rol de Lola fue tan trágico y tan crucial. Con la extinción de su gente, las reglas se rompieron. Ella, como mujer, tuvo que empezar a cantar melodías que por tradición jamás le habrían correspondido. Cantos de hombres, cantos de otros linajes. La aniquilación de su pueblo la convirtió, a la fuerza, en el único archivo viviente de toda su cultura. Esto me hace querer entender qué era exactamente lo que estaba guardando, cómo era ese mundo que existía en sus cantos antes de que todo se rompiera. Pues era un mundo perfectamente adaptado a un entorno muy hostil. Eran cazadores-recolectores, nómadas, el guanaco era el centro absoluto de su existencia. Les daba carne, pieles gruesas para vestirse, cuero para sus tiendas, todo. Y las mujeres se encargaban de recolectar hongos, bayas, mariscos en la costa. Una división del trabajo muy, muy clara. ¿Y cómo se organizaban? ¿Había líderes, jefes? Y ese es un punto clave. No tenían jefes como los entendemos nosotros. El poder no estaba centralizado. Se organizaban en familias extensas, patrilineales, y cada linaje tenía su propio territorio de caza, su jarúwen. El poder real se basaba más en el prestigio personal, ser un gran cazador, un guerrero respetado o, sobre todo, un poderoso shon, un chamán como Lola. Esa falta de un poder central
Me imagino que eso los hizo increíblemente vulnerables cuando llegó una fuerza organizada desde fuera. Exactamente. No había una autoridad que pudiera organizar una defensa unificada. Su estructura estaba diseñada para conflictos internos, para gestionar recursos, no para enfrentar una invasión. El respeto por el jaruguen ajeno era sagrado. Violarlo era la principal causa de guerra entre ellos. Era su mapa del mundo. Un mapa que estaba a punto de ser borrado por completo. Pero antes de llegar a eso, hay un aspecto de su cultura que las fuentes describen como el más secreto y poderoso: la ceremonia del Jain. Suena casi como una sociedad secreta. Y lo era. El Jain era el centro de su vida social y religiosa, y se basaba en un mito fundacional potentísimo. Ellos creían que en los tiempos primordiales el mundo estaba gobernado por las mujeres. Era un matriarcado en el que las mujeres mantenían a los hombres sometidos a través de un engaño muy elaborado. Un engaño. ¿Qué tipo de engaño? Se disfrazaban con máscaras cónicas, con los cuerpos pintados de formas espectaculares, y se hacían pasar por espíritus que emergían del inframundo para aterrorizar a los hombres y mantenerlos bajo control. El mito cuenta que el Sol, que era un hombre, descubrió el secreto, espió a las mujeres mientras se lavaban la pintura en un lago y vio que los espíritus eran en realidad su esposa, la luna, y las demás mujeres. Y me imagino que la reacción no fue nada buena. Fue brutal. Según el mito, los hombres, sintiéndose humillados, organizaron una masacre. Mataron a todas las mujeres que conocían el secreto, salvando solo a las niñas más pequeñas. Y a partir de ahí, se apropiaron de la ceremonia, invirtieron los roles y establecieron el patriarcado que rigió su sociedad hasta el final. El Jain se convirtió en una ceremonia de iniciación para los jóvenes varones, los cloqueten, y en un sistema para mantener a las mujeres subyugadas. Pero a ver, esto funcionaba. Las mujeres de generaciones posteriores de verdad creían que esos hombres pintados eran espíritus, y no sus propios maridos, hermanos o hijos. Esa es la genialidad y la crueldad del sistema. La creencia se mantenía por un secreto absoluto y por el terror. Cualquier duda expresada por una mujer se castigaba brutalmente. A las niñas se les adoctrinaba desde la infancia en el miedo a los espíritus. Era un pacto de silencio masculino increíblemente efectivo, reforzado por el ritual. ¿Y cómo era el ritual? ¿Qué veían las mujeres? Pues veían a los hombres con sus cuerpos pintados con arcilla roja, blanca, negra y usando esas máscaras cónicas tan icónicas. Personificaban a docenas de espíritus. Había uno llamado Short, por ejemplo, que era como el policía del campamento. Llegaba corriendo, muy agresivo, y su trabajo era castigar a las mujeres que, según los hombres, no cumplían bien su rol. Si una mujer era perezosa o le contestaba mal al marido, Short podía llegar a su tienda y destrozar sus cosas como advertencia. ¡Wow! Es un control social muy directo. ¿Y había otros espíritus importantes? El más temido de todos era Shalpen, una entidad subterránea, femenina, descrita como una caníbal insaciable que vivía bajo la choza del Jain. Y aquí viene lo interesante. A diferencia de los otros espíritus, a Shalpen nunca la representaba un actor. Un momento. Entonces el espíritu más temible no era ni siquiera una persona disfrazada. Era solo una idea, una figura. Eso suena casi más aterrador, como un horror impersonal, una amenaza sin rostro. Exactamente. Esa era la idea, el miedo a lo invisible. Los hombres construían una efigie de Shalpen con cueros de guanaco dentro de la choza ceremonial. Desde fuera, las mujeres solo oían sus supuestos rugidos, que eran los hombres golpeando el suelo con cueros. Luego salían y anunciaban que Shalpen estaba furiosa y hambrienta, y las mujeres, aterradas, tenían que cocinar y llevar ofrendas de carne para aplacarla. Era un sistema de redistribución de alimentos disfrazado de terror religioso. ¿Y Lola, que creció en la última etapa de esta cultura? ¿Qué recordaba del Jain? ¿Llegó a vivir bajo el miedo de esos espíritus? Sí, aunque ya de forma fragmentaria. Recordaba el terror que sentían las mujeres. Chapman cuenta que Lola le describió ese miedo, cómo corrían a sus chozas cuando los espíritus aparecían. Pero sus recuerdos estaban teñidos por la tragedia que vino después. Ella ya sabía que no eran reales, porque ya era una anciana cuando los últimos hombres que guardaban el secreto habían muerto.
Lo que recordaba con más claridad no era tanto el engaño del ritual, sino el mundo que el ritual mantenía en orden. Un mundo que estaba a punto de ser aniquilado. Y esa aniquilación empieza en serio a partir de 1880. Llegan buscadores de oro y, sobre todo, estancieros europeos, principalmente británicos, que ven Tierra del Fuego como un lugar perfecto para crear millones de ovejas. Y ahí es donde chocan dos mundos de forma cataclísmica. El primer conflicto es por la tierra. Los estancieros cercan los campos, ponen alambradas por todas partes. Y los Selknam, que han vivido ahí por 10.000 años, de repente se encuentran con que su Aruen, su territorio ancestral, está lleno de cercas y de unos animales extraños que ellos llaman guanacos blancos. Claro, para ellos, un animal que corre libre por su tierra es comida. No existe el concepto de propiedad privada sobre un animal. Así que empiezan a cazar ovejas. Y la respuesta de los estancieros es de una violencia desmedida y organizada. Es que los detalles que dan los sobrevivientes a Chapman son difíciles hasta de procesar. No hablan de una guerra, hablan de cacerías. Mencionan a personajes como el rumano Julius Popper, que se fotografiaba posando con sus rifles sobre los cadáveres de los Selknam, como si fueran trofeos de caza. La deshumanización es total. Y era un negocio. Uno de los descendientes, Federico Echeuline, le contó a Chapman cómo funcionaba. Las grandes compañías ovejeras pagaban a estos cazadores de indios 1 libra esterlina por cada Selknam asesinado. Pagaban por cabeza. Peor, pagaban por un par de orejas. Y pagaban más por las mujeres, 1,5 libras. El testimonio dice que la justificación era porque ellas producían los chicos. Y como prueba del asesinato, los cazadores debían presentar los senos de la mujer. Es la lógica de un exterminador de plagas, no de una guerra. A esa violencia directa se suma un segundo golpe, uno invisible: las enfermedades. Los que lograban escapar de las balas a menudo terminaban en las misiones salesianas, como la de la Candelaria, en Río Grande, que supuestamente eran un refugio. Pero se convirtieron en trampas mortales. Ahí, hacinados, sin defensas contra los virus europeos, las epidemias de sarampión, tuberculosis, gripe, los aniquilaron. Luis Garibaldi Onte, un descendiente del pueblo vecino, los Aush, lo expresó con una perplejidad terrible. Dijo que a la misión de Isla Dawson llevaron más de 3,000 indígenas de distintas etnias, y preguntó: ¿qué hicieron con los indios? ¿Hicieron salchichas o qué? ¿En 20 años no puede haber terminado una cantidad así de indios por enfermedad? La velocidad del colapso es lo que estremece. Ángela Loig, otra de las últimas Selknam, ya nació cuando este mundo estaba destruido. Creció en la misión y sus recuerdos de niña son la materialización de esa pregunta de Garibaldi Onte. Ella le contaba a Chapman que recordaba cómo las ancianas morían de peste y cómo el cementerio se llenaba día tras día. Recordaba los camiones llegando llenos de cuerpos para fosas comunes. Al final, no fue una sola cosa. Fue una tormenta perfecta. Fueron las balas, los virus en las misiones, el hambre al ser expulsados de sus tierras y, sobre todo, un colapso espiritual. Y aquí hay que entender lo que significaba perder el Aruen. No era solo perder tu casa o tu supermercado. Era perder tu historia, tu religión, tu mapa mental. Los ancestros míticos de los Selknam estaban literalmente en ese paisaje. Perderlo fue como si a nosotros nos borraran de golpe todos los libros, todas las iglesias, todos los cementerios. Fue un borrado existencial. Hemos viajado desde el encuentro con Lola Kiepia, esa última chamán grabando sus cantos en una máquina, pasando por la reconstrucción de su complejo mundo, hasta el testimonio brutal de cómo fue desmantelado en apenas una generación. Y hay una pregunta que le hizo Segundo Arteaga, otro de los últimos sobrevivientes, a Ann Chapman, que creo que resume toda esta tragedia. Le preguntó: ¿por qué odian tanto al indio? ¿Qué habrán hecho los Sonas para que los despreciaran tanto? Y esa pregunta queda resonando. Para dejar una reflexión final, es útil volver a su cosmovisión. Los Selknam creían que su mundo se originó en un tiempo mítico, el Howin. En ese tiempo, los antepasados no murieron, sino que se transformaron para siempre en el paisaje que los rodeaba, en las estrellas, las montañas, los ríos, los animales, los árboles. Hay una historia que cuenta que el primer ser en morir fue un árbol.
En señal de duelo, los demás árboles se rasgaron la piel, se hicieron heridas, y por eso sus cortezas todavía hoy muestran esas cicatrices. Los Selknam imitaban ese acto. Cuando alguien moría, se laceraban el cuerpo con conchas afiladas como señal de luto. Todo su mundo era un acto de memoria. Exacto. Las fuentes nos muestran un pueblo para el cual todo el paisaje era la memoria viva de su creación. Cada colina, cada arroyo, contaba una historia. Con su extinción, no solo desapareció un pueblo, sino que enmudeció un territorio que para ellos siempre había hablado. Y eso nos deja una pregunta para reflexionar. ¿Qué le sucede a una historia cuando ya no queda nadie para contarla, ni para leerla en la geografía que la vio nacer?